Shaka Zulu no fue solo un guerrero. Fue una tormenta que cambió para siempre el curso de la historia africana. Nacido en 1787, en lo que hoy es Sudáfrica, creció marcado por el rechazo y la adversidad. Sin embargo, esas heridas se convirtieron en su fuerza. En un continente fragmentado por clanes y rivalidades, Shaka transformó la guerra en una ciencia. Reorganizó al ejército zulú con disciplina, estrategia y tecnología propia, introduciendo la letal lanza corta Iklua y formaciones de ataque como el cuerno de búfalo. Su visión era clara: unificar a su pueblo bajo una sola bandera y demostrar que África podía tener sus propios generales legendarios, tan grandes como Alejandro o César. Sus victorias fueron tan numerosas que su nombre se convirtió en sinónimo de poder. Bajo su mando, un pequeño clan zulú se transformó en una nación temida desde el mar Índico hasta las colinas del Drakensberg. No solo conquistaba territorios, conquistaba mentes. Su entrenamiento era tan riguroso que los guerreros marchaban descalzos sobre espinas sin quejarse, símbolo de resistencia y entrega absoluta. Shaka no buscaba la guerra por placer, sino por propósito: construir una identidad africana fuerte, disciplinada y orgullosa. Cada batalla ganada era también una lección sobre unidad, estrategia y liderazgo. Pero su grandeza no solo se midió por las lanzas que empuñó, sino por las ideas que sembró. Enseñó que el liderazgo no era un derecho heredado, sino un mérito ganado. Rompió jerarquías tradicionales e impulsó la movilidad entre sus soldados. Cualquiera que demostrara valor podía ascender. En tiempos donde los colonizadores comenzaban a amenazar el continente, Shaka fue el símbolo de una África que no se arrodillaba. Su nombre cruzó fronteras, su leyenda cruzó siglos. Era un estratega, un reformador y un visionario, capaz de leer el alma de su pueblo y convertir el miedo en fuego. Y si te apasiona descubrir figuras como Shaka Zulu, esas que transformaron su destino y dejaron huellas que aún hoy resuenan, este es el momento perfecto para seguir explorando juntos. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like, porque cada historia que contamos aquí es una puerta a la memoria de África, a sus héroes, sus batallas y sus enseñanzas. Tu apoyo mantiene viva la historia, y cada clic es una lanza más en la defensa de nuestra memoria colectiva. Con el tiempo, la figura de Shaka fue temida y admirada a partes iguales. Algunos lo llamaron tirano, otros genio militar. Pero incluso sus enemigos reconocieron su genio. Sin mapas, sin armas modernas y sin aliados extranjeros, logró construir un imperio que rivalizó con cualquier otro de su era. Su caída, traicionado por sus propios hermanos en 1828, no borró su legado, lo convirtió en mito. Porque Shaka no murió del todo. Vive en cada historia que recuerda la fuerza africana, en cada espíritu que se niega a rendirse. Hoy, al hablar de los grandes guerreros del mundo, su nombre sigue resonando con fuerza. Shaka Zulu representa la inteligencia táctica, la disciplina y la pasión que definieron una era. Fue más que un líder militar, fue el arquitecto de una nación. Y en la memoria de África, su espíritu sigue cabalgando sobre los vientos del tiempo, recordándonos que incluso el más humilde puede forjar su destino si tiene el valor de desafiar al mundo. Nzinga Mbande fue una de esas figuras que la historia no puede olvidar, aunque durante siglos intentó silenciarla. Nació en 1583 en el reino de Ndongo, lo que hoy conocemos como Angola, y desde joven demostró una inteligencia y determinación que desafiaban su tiempo. Mientras otros veían en las invasiones portuguesas una amenaza imposible de detener, Nzinga vio una oportunidad para luchar con la mente y con la espada. Fue una estratega incomparable, una diplomática astuta y una guerrera implacable que entendió que el poder no siempre se ejerce con la fuerza, sino con la astucia y la palabra correcta en el momento preciso. Su historia no es solo de guerra, sino de resistencia, orgullo y amor por su pueblo. Cuando los portugueses intentaron someter al reino de Ndongo mediante el engaño, Nzinga acudió a las negociaciones vestida como reina, adornada con símbolos de poder, y exigió que la trataran como igual.
La leyenda cuenta que, al no recibir un asiento en la reunión, ordenó a una de sus criadas arrodillarse para usarla como trono. Ese gesto marcó su carácter. Jamás se pondría por debajo de nadie. Durante años, Nzinga resistió la colonización combinando diplomacia y guerra. Forjó alianzas con otros reinos africanos, estableció pactos con los neerlandeses y, cuando fue necesario, empuñó el arma ella misma. Su liderazgo convirtió a Ndongo y Matamba en refugios de libertad, donde los esclavizados escapados hallaban una nueva vida bajo su protección. Nzinga no solo fue reina, fue arquitecta de independencia. Organizó ejércitos disciplinados, reformó la economía y transformó su corte en un centro de resistencia contra el dominio europeo. Mientras muchos líderes caían ante las armas extranjeras, ella supo adaptar sus tácticas, utilizando el terreno, las rutas comerciales y la moral de su gente como armas invisibles. Su reinado duró más de 4 décadas, y cada una de ellas estuvo marcada por una victoria política o militar que la consolidó como una de las mentes más brillantes de África. Fue, además, una mujer que desafió el patriarcado en un continente y una época dominada por hombres, demostrando que la fuerza también podía tener rostro de mujer. Y si te apasionan estas historias de poder, sabiduría y resistencia, acompáñanos en este viaje por la historia de África. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like, porque cada video que compartimos mantiene viva la memoria de quienes lucharon por su pueblo y su dignidad. Al hacerlo, te conviertes en parte de esta misión: rescatar del silencio a los héroes y heroínas que el mundo intentó olvidar. Nzinga Mbande murió en 1663, pero su espíritu sigue vivo en cada mujer y hombre que se levanta ante la injusticia. Su nombre es símbolo de libertad, su vida una lección de liderazgo y su legado una advertencia para quienes creen que el poder viene solo de las armas. Ella enseñó que la verdadera victoria nace del coraje de resistir y de la sabiduría de saber cuándo atacar y cuándo negociar. En el corazón de África, su historia no terminó. Se convirtió en un eco eterno que nos recuerda que la dignidad no se conquista una vez, sino todos los días. Sundiata Keita fue más que un guerrero. Fue el arquitecto del imperio de Mali, el hombre que convirtió una tierra fragmentada en una de las civilizaciones más poderosas de África. Nació a comienzos del siglo XIII bajo una profecía que decía que sería el gran libertador de su pueblo, pero su infancia estuvo marcada por la adversidad. Cojo desde niño, fue humillado y subestimado, pero esa debilidad aparente escondía una fuerza inmensa. Cuando el reino de Mali cayó bajo el yugo del cruel rey Soso, Sundiata se levantó desde el exilio, reunió a las tribus dispersas y juró liberar su tierra. Su historia, escrita tanto en los cantos de los griots como en la memoria del Sahel, es una epopeya de superación, visión y destino cumplido. La grandeza de Sundiata no se forjó solo con la espada, sino con la inteligencia estratégica. Comprendió que para vencer a un enemigo superior, debía unir a su pueblo más allá de clanes, lenguas o rivalidades. Recorrió las tierras de África Occidental, buscando alianzas, y cuando llegó el momento de la batalla de Quirina, enfrentó al temido rey Soumaoro Kanté, con un ejército de hombres libres y decididos. Aquel enfrentamiento no fue solo una guerra, fue el nacimiento de una nueva nación. Sundiata venció con ingenio y valor, rompiendo el dominio del terror e inaugurando una era de prosperidad que transformó al Mali en el corazón económico y cultural del continente. Como gobernante, Sundiata fue un visionario. No solo liberó a su pueblo, sino que sentó las bases de un imperio que perduraría siglos. Estableció leyes justas, impulsó el comercio del oro y la sal, y fundó una administración que equilibraba la tradición con la eficiencia. Bajo su liderazgo, ciudades como Niani y más tarde Tombuctú florecieron, atrayendo sabios, poetas y comerciantes de todo el mundo islámico. Mali se convirtió en sinónimo de riqueza y sabiduría, y Sundiata fue recordado como el León del Mandé, un símbolo de fuerza, justicia y unidad. Su legado fue tan profundo que incluso los imperios que vinieron después siguieron los cimientos que él levantó.
Y si te apasionan estas historias que revelan la grandeza de África y sus héroes olvidados, no dejes que la memoria de Sundiata se pierda en el tiempo. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like, porque cada historia que contamos es una forma de rendir homenaje a quienes construyeron reinos con su valor y su sabiduría. Tu apoyo mantiene viva esta voz que rescata del silencio a los gigantes de nuestra historia. Cuando Sundiata Keita murió, su imperio ya era leyenda. Pero más allá de las riquezas, dejó algo aún más valioso: la idea de que la verdadera fortaleza de un pueblo está en su unidad y en su identidad. Su nombre se convirtió en símbolo de liderazgo, justicia y esperanza. Hoy, siglos después, su eco aún resuena en los desiertos del Sahel y en las voces de quienes recuerdan que África no solo sobrevivió a su historia, sino que la escribió con sangre, coraje y sabiduría. Sundiata no fue un simple rey, fue el comienzo de un sueño que aún sigue vivo. Yasuke nació en el corazón de África, probablemente en la región que hoy corresponde a Mozambique o Sudán del Sur, bajo un sol ardiente que forjaba cuerpos fuertes y espíritus indomables. Pertenecía al pueblo Makua o Nubio, según distintas crónicas, y desde joven conoció la dureza de la guerra y la travesía. Su destino cambió cuando fue llevado al servicio de los misioneros jesuitas que viajaban a Oriente, y así cruzó océanos hasta llegar a Japón en 1579, un país que jamás había visto a un hombre de su color. Su piel, su porte y su presencia causaron tal asombro que miles acudieron solo para verlo. Pero detrás de esa curiosidad nació el respeto, porque Yasuke no era un sirviente, era un guerrero de alma, un hombre formado en la disciplina, la lealtad y el combate. El encuentro que cambió su vida ocurrió con Oda Nobunaga, el poderoso señor feudal que buscaba unificar Japón bajo una sola espada. Al verlo, Nobunaga creyó que estaba ante un dios o un demonio, pero pronto descubrió algo más grande. Estaba ante un hombre valiente, hábil y digno de portar una katana. Yasuke fue puesto a prueba, y su fuerza, su resistencia y su nobleza sorprendieron a todos. Dominó las artes del combate japonés con rapidez, aprendió el idioma y ganó el honor que ningún extranjero había tenido jamás: convertirse en samurái, un título reservado para los guerreros más respetados del país. Junto a Nobunaga participó en las campañas más feroces del período Sengoku. En el campo de batalla, Yasuke se movía como un tigre, ágil, preciso y letal. Su fuerza era tal que podía manejar espadas pesadas con una sola mano, y su lealtad lo mantenía siempre al frente, donde el peligro era mayor. Los relatos cuentan que su sola presencia infundía valor a sus aliados y temor a sus enemigos. Cuando el traidor Akechi Mitsuhide atacó el castillo de Hon-no-ji, Yasuke luchó hasta el último aliento defendiendo a su señor. En medio del fuego y la traición, se mantuvo firme, demostrando que la fidelidad y el honor valen más que la vida misma. Y si te apasionan estas historias de guerreros que desafiaron el destino, de hombres y mujeres que trascendieron su tiempo y su origen, acompáñanos en este viaje por la historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like, porque cada historia como la de Yasuke mantiene viva la memoria de los héroes olvidados. Con tu apoyo, seguiremos rescatando las voces que el mundo quiso borrar, pero que aún resuenan en los corazones de quienes creen en la fuerza, la dignidad y el coraje. Tras la caída de Nobunaga, se perdió el rastro de Yasuke. Algunos dicen que fue perdonado y se unió de nuevo a los jesuitas. Otros creen que regresó a África, llevando consigo el honor de un samurái. Pero lo que nadie puede negar es que su nombre quedó grabado en la historia de dos continentes. Fue el primer africano en recibir un título samurái, símbolo de unión entre culturas y prueba de que la grandeza no tiene fronteras. Yasuke no solo fue un guerrero, fue una leyenda viviente que, desde África hasta Japón, demostró que la valentía puede cruzar océanos y desafiar siglos. Amanirenas fue una de las reinas guerreras más poderosas y admiradas del continente africano.
Nació en el reino de Kush, en la antigua Nubia, lo que hoy es Sudán, y gobernó en el siglo I a.C., c. en una época en la que el norte de África se encontraba bajo la sombra del Imperio Romano. Mientras otros pueblos se arrodillaban ante la expansión del César, Amanirenas decidió resistir. Era la Kandake, título que designaba a las reinas madres de Kush. Y no solo gobernaba, lideraba ejércitos, empuñaba la lanza y cabalgaba al frente de sus tropas. Su determinación la convirtió en símbolo de independencia y orgullo africano, y su nombre resonó desde las arenas del Nilo hasta los palacios de Roma. Su historia comenzó cuando Roma, bajo el mando de Augusto, intentó imponer tributos al reino de Kush. Amanirenas no lo aceptó. Reunió a sus guerreros, pintó sus rostros con polvo de oro y marchó hacia el norte con un ejército decidido a liberar las enormes ciudades ocupadas. En una de sus campañas más célebres, tomó la ciudad de Siene, actual Asuán, derrotó a las guarniciones romanas y decapitó las estatuas del emperador Augusto, enviando una clara advertencia. Kush no se sometería. Aquella cabeza de piedra fue llevada hasta Meret, la capital del reino, y colocada bajo los pies de su trono como símbolo de victoria. Era la respuesta de una reina que no temía al imperio más poderoso del mundo. Pero la guerra cobró un precio alto. Durante los combates, Amanirenas perdió un ojo y, lejos de retirarse, continuó liderando a su ejército como si nada hubiera ocurrido. Esa herida se convirtió en su emblema, la cicatriz que probaba su coraje y su entrega. Las batallas contra Roma fueron duras y prolongadas, pero finalmente, gracias a su estrategia y a su diplomacia, consiguió firmar un tratado de paz que mantuvo la independencia de Kush por generaciones. Mientras otros reinos africanos cayeron ante la expansión extranjera, Amanirenas logró defender su tierra y su cultura. Fue una estratega brillante, una política audaz y una mujer cuya fortaleza trascendió la guerra. Y si esta historia te conmueve, si sientes que héroes como Amanirenas merecen ser recordados por su valentía y su dignidad, deja tu comentario y comparte este video. Que el mundo conozca que África no fue solo víctima, sino también cuna de reinas, estrategas y guerreros que enfrentaron a imperios enteros con orgullo y honor. Cada comentario y cada historia compartida ayuda a rescatar del silencio a quienes el tiempo intentó borrar. Tras su victoria, Amanirenas se convirtió en leyenda viva. Fue recordada por sus súbditos como la Reina del Ojo de Fuego, símbolo de resistencia y libertad. Bajo su reinado, Kush mantuvo sus fronteras intactas, prosperó en comercio y fortaleció su identidad frente al dominio extranjero. Los templos de Mero la representaban con arco y lanza, no como una figura pasiva, sino como una fuerza divina que protegía a su pueblo. Esa imagen, grabada en piedra, sigue siendo testimonio del poder femenino en una era donde las mujeres no solo gobernaban, sino que también combatían. Amanirenas no solo fue una reina de guerra, fue la encarnación del espíritu indomable de África. Su legado demuestra que la verdadera grandeza no se mide por la conquista, sino por la defensa de lo que se ama. Cada batalla que libró fue un grito de libertad que aún resuena en las arenas del Nilo. Su historia, olvidada durante siglos, hoy vuelve a brillar como ejemplo de valentía, sabiduría y orgullo. Porque mientras los imperios desaparecen, las leyendas como Amanirenas permanecen, inspirando a nuevas generaciones a no rendirse jamás. Taharka fue uno de los reyes más poderosos del antiguo África y un símbolo eterno de la grandeza del Valle del Nilo. Nació en Nubia, en lo que hoy es Sudán, y ascendió al trono de Kush y Egipto en el siglo VII a.C., c. convirtiéndose en el faraón de la dinastía 25, conocida como la dinastía de los Reyes Negros. Desde su juventud, demostró una inteligencia militar excepcional y una fe profunda en los dioses de su pueblo. Gobernó con la convicción de que África podía ser dueña de su propio destino, y bajo su mando, Egipto volvió a brillar como una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Su reinado marcó una era dorada de esplendor, poder y orgullo africano.
Desde el inicio, Taharqa se enfrentó a desafíos que pondrían a prueba a cualquier líder. El imperio asirio, una de las potencias más temidas de la época, amenazaba las fronteras del Nilo. Mientras otros reyes buscaban pactos o rendición, Taharqa eligió el camino de la resistencia. Condujo personalmente a su ejército a las batallas en Palestina y Siria, defendiendo no solo a Egipto, sino a toda África del avance extranjero. Su capacidad estratégica era tal que logró detener el avance asirio durante años, un logro que asombró incluso a sus enemigos. Sus hazañas militares lo convirtieron en leyenda, y los escribas de distintas naciones registraron su nombre con respeto y temor. Pero Taharqa no fue solo un guerrero, sino también un constructor y visionario. Restauró templos, levantó monumentos y expandió la influencia cultural del Nilo más allá de sus fronteras. Bajo su reinado se reconstruyeron los templos de Karnak y Napata, y se erigieron obras que aún hoy resisten el paso del tiempo, testigos de su grandeza. Fomentó la agricultura, el comercio y la educación, uniendo a los pueblos del norte y del sur bajo una misma identidad africana. Su reinado no solo fue de conquista, sino de prosperidad, equilibrio y fe. Taharqa entendió que un verdadero rey no domina por el miedo, sino por la sabiduría y la justicia. Y si te emociona conocer historias como la de Taharqa, un faraón africano que desafió imperios y defendió su tierra con honor, comparte esta historia y deja tu comentario. Es momento de que el mundo conozca que África no solo fue cuna de la humanidad, sino también de imperios, héroes y líderes que marcaron la historia universal. Tu voz ayuda a mantener viva esta memoria y a dar el reconocimiento que tantos siglos les fue negado a nuestros verdaderos guerreros. El legado de Taharqa trascendió su muerte. Aunque los asirios finalmente ocuparon parte del territorio, jamás lograron borrar su nombre ni su influencia. Su figura fue recordada como la de un faraón justo, un estratega invencible y un protector del Nilo. Los antiguos lo consideraban elegido por los dioses, y los modernos lo recuerdan como uno de los primeros defensores de la soberanía africana. Su historia no es solo pasado, es una inspiración eterna para quienes creen que el valor y la dignidad pueden resistir cualquier imperio. Taharqa fue más que un rey, fue el rugido de África frente a la arrogancia del mundo. Yaa Asantewaa fue una de las figuras más valientes y admiradas en la historia de África Occidental. Nació alrededor de 1840 en Ejisú, en el corazón del Imperio Asante, actual Ghana, en una época en que el poder colonial británico amenazaba con destruir la soberanía y el orgullo de su pueblo. Aunque era reina madre, su espíritu era el de una guerrera. Cuando los británicos exigieron la rendición total del reino y reclamaron el trono dorado de los Asante, símbolo sagrado de su nación, Yaa Asantewaa se alzó con una fuerza que cambió la historia. Con palabras que aún hoy resuenan, desafió a los hombres que dudaban y exclamó: «Si los hombres tienen miedo, entonces yo lucharé como una mujer». Así comenzó una de las resistencias más heroicas del continente. Bajo su liderazgo, el pueblo asante se unió en lo que sería conocido como la Guerra del Trono Dorado, 1900 a 1901. Yaa Asantewaa organizó, entrenó y motivó a miles de guerreros para enfrentarse al ejército británico, una fuerza muy superior en armas y recursos. Sin embargo, su coraje y su táctica lograron mantener a raya a los invasores durante meses. Defendió fortalezas, dirigió estrategias y dio discursos que encendían el corazón de sus soldados. Su presencia en el campo de batalla no era simbólica, era el alma de la resistencia. Su determinación mostró al mundo que el espíritu africano no se doblega ante ningún imperio. Aunque finalmente fue capturada y exiliada, su lucha no fue en vano. Gracias a su ejemplo, el pueblo asante nunca olvidó la importancia de la independencia y la dignidad. Las generaciones que vinieron después continuaron su causa, hasta lograr, décadas más tarde, la libertad de Ghana. Yaa Asantewaa se convirtió en símbolo de la resistencia femenina africana, una mujer que empuñó la lanza cuando muchos hombres habían perdido la esperanza. Su nombre se canta en canciones,
se enseña en escuelas y se honra como emblema de valentía y orgullo nacional. Y si esta historia te inspira, si sientes el fuego de la justicia que movió a Yaa Asantewaa a enfrentarse a un imperio, comparte este video y deja tu comentario. Que el mundo sepa que África tuvo reinas que no se rindieron, que defendieron su tierra con amor y coraje. Al hacerlo, te unes a la voz de quienes luchan por mantener viva la memoria de nuestros héroes y heroínas, esas almas que dieron todo por la libertad de su pueblo. Yaa Asantewaa murió en el exilio en 1921, lejos de su tierra, pero su espíritu regresó al corazón de África. Hoy su figura sigue en pie como una llama encendida en la historia del continente. Fue más que una guerrera, fue una madre de la nación, una estratega, una voz que se alzó cuando todo parecía perdido. Su legado nos recuerda que la fuerza no está en las armas, sino en la convicción de defender lo justo. Su historia vive en cada mujer y cada hombre africano que se niega a olvidar de dónde viene. Yaa Asantewaa no solo luchó por un trono, luchó por el alma de un pueblo. Behanzin Hosu Bowele fue uno de los guerreros más imponentes y respetados de África Occidental. Nació en 1844 en el poderoso reino de Dahomey, actual Benín, una tierra conocida por su disciplina militar y su valentía ancestral. Desde joven se destacó como un estratega brillante, un hombre de honor y un defensor absoluto de la independencia de su pueblo. Cuando ascendió al trono en 1889, tras la muerte de su padre, el rey Glele, el mundo ya se encontraba bajo la sombra del colonialismo europeo. Francia avanzaba con sus tropas por toda la región, creyendo que Dahomey se rendiría sin lucha. Pero Behanzin no era un rey que conociera la palabra rendición. Era el rugido del león de África, el último monarca que osó desafiar a un imperio. Desde el principio de su reinado, Behanzin demostró su grandeza. Reformó el ejército, fortaleció las defensas del reino y modernizó sus tácticas militares. Su ejército contaba con una unidad temida en todo el continente, las Amazonas de Dahomey, mujeres guerreras entrenadas desde jóvenes para la batalla, feroces y disciplinadas que combatían cuerpo a cuerpo sin temor a la muerte. Bajo su mando, estas guerreras se convirtieron en el símbolo de la resistencia africana. Durante las guerras franco-dahomeanas, 1890 a 1894, Behanzin dirigió personalmente a sus tropas, infligiendo duras derrotas a los franceses y mostrando al mundo que África podía oponerse con honor y estrategia a la maquinaria colonial. Sin embargo, la guerra fue larga y cruel. A pesar del valor de sus soldados y de la lealtad de su pueblo, las armas modernas y los refuerzos europeos comenzaron a inclinar la balanza. Pero Behanzin no se rindió. Continuó luchando incluso cuando las circunstancias eran imposibles, prefiriendo ver su reino arder antes que verlo esclavizado. Rechazó toda negociación que implicara humillación y mantuvo viva la moral de sus tropas con discursos que aún hoy son recordados como himnos de libertad. En su corazón, sabía que su batalla no era solo por Dahomey, sino por toda África, por demostrar que el espíritu africano nunca se sometería sin resistencia. Y si esta historia te inspira, si sientes el fuego que movió a Behanzin a defender su tierra con orgullo y coraje, comparte este video y deja tu comentario. El mundo debe conocer a los héroes africanos que lucharon hasta el final por su pueblo, aquellos que prefirieron la dignidad a la derrota. Cada vez que compartes una historia como esta, ayudas a mantener viva la memoria de los verdaderos guerreros que marcaron la historia del continente. Finalmente, Behanzin fue capturado y exiliado por los franceses, pero su espíritu nunca fue vencido. Murió en 1906 en Martinica, lejos de su tierra, pero su nombre sigue vivo en cada rincón de Benín como símbolo de resistencia, valentía y orgullo nacional. Fue el último gran rey libre de Dahomey y uno de los más grandes estrategas de África. Su legado trascendió las fronteras y los siglos, recordándonos que la libertad es un valor que se defiende con el alma. Aunque el cuerpo caiga,
Behanzin no fue solo un guerrero, fue el eco eterno de un continente que jamás se rinde. Samori Touré fue uno de los más grandes estrategas y líderes militares del continente africano, un símbolo de resistencia frente al poder colonial europeo. Nació en 1830 en la región de Minianka, en lo que hoy es Guinea, en un tiempo en que África Occidental se encontraba fragmentada entre reinos y amenazas externas. Desde joven, mostró una inteligencia y una determinación excepcionales, convirtiéndose en comerciante, diplomático y finalmente en guerrero. Cuando su madre fue capturada por esclavistas, Samori juró liberarla, y al hacerlo inició un camino que lo llevaría a crear un imperio. Con visión, carisma y una fuerza indomable, unificó a decenas de pueblos bajo su mando, dando nacimiento al Imperio Wasulu, una de las naciones africanas más poderosas del siglo XIX. Su grandeza no nació solo del combate, sino de la organización. Samori Touré formó un ejército disciplinado, moderno y leal, entrenado bajo tácticas inspiradas tanto en la tradición africana como en los métodos militares europeos que él mismo estudió con precisión. Forjó alianzas con líderes vecinos, aseguró rutas comerciales y estableció talleres para fabricar armas y pólvora, reduciendo su dependencia del comercio extranjero. Con una mente brillante para la estrategia, combinaba diplomacia y fuerza, firmando tratados cuando era necesario y tomando las armas cuando la dignidad de su pueblo era amenazada. Su habilidad para adaptarse lo convirtió en una figura temida y respetada, tanto por sus aliados africanos como por las potencias europeas que buscaban dominarlo. Cuando los franceses iniciaron su avance hacia el interior del continente, Samori Touré se convirtió en su mayor obstáculo. Dirigió una guerra de resistencia que se extendió por más de 17 años, empleando tácticas de movimiento rápido, emboscadas y reagrupaciones que desesperaban al enemigo. A pesar de enfrentarse a un ejército mejor armado, sus victorias fueron numerosas, y su capacidad para replegarse y reorganizar sus fuerzas lo convirtió en un maestro de la guerra de guerrillas africana. En cada batalla, su presencia infundía valor a sus soldados, y su lema era claro: es mejor morir libres que vivir esclavos. Su resistencia se transformó en un símbolo de orgullo para toda África Occidental. Y si esta historia te emociona, si sientes la fuerza del espíritu de Samori Touré y crees que su legado merece ser conocido en todo el mundo, comparte este video y deja tu comentario. La historia de África está llena de héroes que desafiaron la opresión y defendieron su libertad con honor. Cada vez que la contamos, cada vez que alguien más la escucha, recuperamos un pedazo de esa memoria que el tiempo intentó borrar. Que tu voz también sea parte de esta lucha por mantener viva la historia de los verdaderos guerreros africanos. Finalmente, Samori Touré fue traicionado y capturado en 1898, exiliado a Gabón, donde murió en 1900, pero su espíritu jamás fue derrotado. Su legado inspiró a generaciones enteras de líderes africanos que lucharon por la independencia en el siglo XX, incluyendo a su nieto, Ahmed Sékou Touré, primer presidente de Guinea. Samori fue más que un guerrero, fue un estratega, un constructor de nación y un símbolo de resistencia africana ante el colonialismo. Su nombre aún resuena entre las montañas y los ríos de África Occidental, recordándonos que la libertad no se implora, se conquista con el alma, con la mente y con el corazón. Aníbal Barca fue uno de los más grandes genios militares de todos los tiempos, un hombre nacido para la guerra y forjado en el fuego del orgullo africano. Nació en Cartago, actual Túnez, en el año 247 a.C., en una ciudad que era el corazón del poder fenicio en el Mediterráneo. Desde niño, su padre, Amílcar Barca, le hizo jurar ante los dioses que jamás sería amigo de Roma, el imperio que amenazaba con destruir su patria. Ese juramento lo marcaría de por vida. Desde muy joven destacó por su inteligencia, su disciplina y su valor. No era un simple soldado, era un estratega que entendía el alma de la guerra. Su destino estaba escrito: defender África y humillar a Roma,
Cuando Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés, su visión cambió la historia. En lugar de esperar el ataque romano, decidió llevar la guerra directamente al corazón de su enemigo. En el año 218 a.C., C. emprendió una de las hazañas más asombrosas de la humanidad. Cruzó los Alpes con más de 40.000 soldados, caballos y elefantes de guerra para invadir Italia. Aquella marcha, considerada imposible, lo consagró como leyenda. Enfrentando el hielo, la nieve, las montañas y las emboscadas, Aníbal demostró que la voluntad humana podía superar cualquier obstáculo. Cuando descendió a las tierras romanas, no era solo un general extranjero, era la sombra del destino que Roma más temía. Sus victorias fueron tan devastadoras que aún hoy se estudian en las academias militares del mundo. En la batalla de Trebía, la de Trasimeno y sobre todo en Canas, Aníbal derrotó ejércitos romanos mucho más numerosos mediante estrategias de cerco y engaño que revolucionaron el arte de la guerra. En Canas, rodeó completamente a más de 70.000 romanos y los aniquiló casi por completo. Ningún ejército había logrado algo semejante. Su genio táctico lo convirtió en el terror de Roma y en el orgullo de África. Sus soldados lo seguían con devoción, no solo por sus victorias, sino porque los guiaba como un líder que compartía sus sacrificios, dormía sobre la tierra y comía entre ellos como un igual. Durante más de una década, Aníbal mantuvo en vilo al imperio más poderoso del mundo, derrotando a generales, cónsules y legiones sin cesar. Sin embargo, su mayor batalla no fue solo contra Roma, sino contra el tiempo y la traición. Cartago, temerosa de su propio héroe, le negó los refuerzos que necesitaba para dar el golpe final. Aún así, Aníbal resistió, adaptando su táctica, moviéndose entre montañas y ríos como un fantasma indomable. Cuando finalmente fue obligado a regresar a África para enfrentar a Escipión el africano en Sama, lo hizo con la dignidad de un rey. Aunque fue derrotado, su nombre quedó inmortalizado. Roma ganó la guerra, pero jamás olvidó su miedo a Aníbal Barca. Su vida posterior fue la de un exiliado perseguido, pero incluso en la derrota mantuvo su grandeza. Siguió aconsejando a otros reinos sobre cómo resistir a Roma, y cuando supo que sería entregado a sus enemigos, prefirió morir antes que vivir esclavo. Con veneno en la mano pronunció sus últimas palabras: «Liberemos al pueblo de Cartago del miedo». Así terminó la vida de un hombre que desafió al mayor imperio de su tiempo, pero comenzó la leyenda del estratega africano que puso de rodillas a Roma. Su mente fue tan brillante que siglos después, Napoleón y los grandes generales del mundo lo estudiaron como ejemplo de genialidad y valor. Y si te estremecen historias como esta, si sientes la fuerza y el orgullo de un África que nunca se rindió, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia, porque la historia de Aníbal Barca y de tantos héroes africanos no debe ser silenciada. Fueron guerreros que desafiaron imperios, que demostraron que la grandeza no tiene frontera ni color. Cada video que ves, cada historia que compartes, es un acto de memoria. Sigamos rescatando juntos las voces que el mundo quiso enterrar, porque mientras las contemos, África seguirá viva, rugiendo con la misma fuerza con la que Aníbal desafió al destino.